Cuando mis padres amenazaron con demandarme a menos que le diera mi casa a mi hermano, mi abogado se rió, y me di cuenta de que finalmente era libre. Pero lo que les pasó después, impactó a todos en la mesa familiar. Me llamo Solana. Tengo 32 años y trabajo como ejecutiva de marketing en Seattle. El mes pasado, mi querida abuela me dejó su preciada casa en su testamento. Ayer, recibí una carta certificada de mis padres amenazando con demandarme si no le cedo la casa a mi hermano, Joaquín. Mis manos temblaban mientras leía las amenazas legales, provenientes de las mismas personas que me criaron. Nunca imaginé que mi propia familia me llevaría a juicio por una propiedad. Antes de contarte cómo una carta legal, de mis propios padres, cambió mi vida para siempre, déjame saber en los comentarios qué harías si tu familia te exigiera algo que, por derecho, te pertenece. Dale me gusta y suscríbete para acompañarme en este emotivo viaje de autoafirmación. Mi abuela, Alba, fue mi roca desde la infancia. Teníamos un vínculo especial que iba más allá de la típica relación abuela-nieta. Ella vivía en una encantadora casa colonial de 2 pisos en las afueras de Portland, Oregón, con un extenso jardín que florecía con rosas en verano, y camelias en invierno. La casa en sí tenía más de 60 años, con suelos de madera que crujían justo en los lugares adecuados y una cocina que siempre olía a canela y vainilla. Cada verano, desde que tenía 7 años hasta que me fui a la universidad, pasaba 2 meses completos con la abuela Alba. Esos veranos moldearon quien soy hoy. Mientras otros niños iban a campamentos de verano o jugaban videojuegos, yo aprendí a hornear tartas de manzana desde cero, a plantar verduras en hileras perfectas y a identificar constelaciones en el cielo nocturno. La abuela Alba había sido bibliotecaria antes de jubilarse, y su casa estaba llena de libros sobre todos los temas imaginables. Pasábamos las tardes de lluvia leyendo, una al lado de la otra, en su solarium, y de vez en cuando, levantábamos la vista para compartir un dato interesante o un pasaje hermoso. Mis padres tenían una relación complicada con la abuela Alba. Era la madre de mi madre, pero nunca parecieron conectar a un nivel más profundo. Mamá siempre decía que la abuela era demasiado crítica, demasiado anticuada. Papá, por su parte, simplemente parecía incómodo con la independencia y las opiniones firmes de ella. Me dejaban a principios del verano con despedidas apresuradas y me recogían en agosto con un alivio visible. Joaquín, mi hermano 4 años menor, rara vez me acompañaba en estas estancias de verano. Fue una vez, cuando tenía 9 años, pero se quejó todo el tiempo de estar aburrido y no tener nada que hacer. Después de eso, mis padres nunca más lo presionaron para que fuera. Decían que Joaquín era diferente, más social, que necesitaba estar rodeado de otros niños. Noté desde muy temprano cómo nos trataban de manera diferente. Joaquín recibía las consolas de videojuegos más nuevas y equipamiento deportivo caro. Yo recibía libros y materiales de arte, a menudo comprados por la abuela Alba en lugar de mis padres. Durante mis años de secundaria, la abuela Alba se convirtió en mi mayor apoyo. Cuando expresé interés en el arte y el diseño, me compró mi primera tableta de dibujo profesional. Cuando decidí especializarme en marketing con una subespecialización en diseño gráfico, me ayudó a investigar universidades y programas. Mis padres me presionaban hacia la contabilidad o la enfermería, algo práctico que garantizara un ingreso estable. Pero la abuela me animó a seguir mi pasión. La universidad fue un desafío financiero. Mis padres contribuyeron, pero dejaron claro que estaban haciendo un gran esfuerzo económico, con 2 fondos universitarios que mantener. Joaquín asistía a una costosa universidad privada para estudiar negocios, mientras que yo iba a una universidad estatal con una beca. Incluso con la ayuda financiera, luchaba con los costos de los libros de texto y los gastos de manutención. Sin decírselo a mis padres, la abuela Alba me enviaba $200 cada mes. Esos sobres, con su elegante caligrafía, fueron un salvavidas durante esos años de escasez. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una firma de marketing en Seattle. El sueldo era decente, pero no suficiente para ahorrar para el pago inicial en el costoso mercado inmobiliario. Alquilé un pequeño apartamento con una amiga de la universidad y visitaba a la abuela Alba siempre que podía, generalmente cada 2 meses. Nuestra relación se profundizó a medida que entraba en la edad adulta. Hablábamos de todo, desde relaciones y aspiraciones profesionales hasta eventos mundiales. Nunca me juzgó, solo ofrecía sabiduría cuando se la pedía y un apoyo incondicional siempre.
Cuando a la abuela Alba le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4 hace 2 años, el médico le dio de 6 meses a 1 año. La noticia me devastó. Inmediatamente me ofrecí a volver a Portland para cuidarla, pero al principio se negó, insistiendo en que podía arreglárselas sola. Mis padres la visitaron una vez después del diagnóstico, llevando guisos y manteniendo una conversación incómoda antes de irse después de solo 2 horas. Joaquín la llamó por teléfono, pero siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo y su joven familia como para visitarla en persona. 3 meses después de su diagnóstico, la abuela Alba me llamó tarde una noche. Su voz era más débil de lo que nunca la había oído. Me preguntó si mi oferta de ir a quedarme con ella todavía seguía en pie. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo en Seattle. Mi jefe fue comprensivo e incluso me ofreció un puesto remoto a tiempo parcial que podía gestionar mientras cuidaba de la abuela. Esos 8 meses viviendo con la abuela Alba fueron los más preciosos y dolorosos de mi vida. Vi cómo su fuerte cuerpo se volvía más frágil cada día, pero su mente permaneció lúcida hasta el final. Tuvimos conversaciones profundas sobre la vida, los arrepentimientos y el legado. Me mostró dónde guardaba todos sus documentos importantes y me explicó sus deseos para su funeral. Una tarde, mencionó que había actualizado su testamento y quería que yo lo supiera. Mi madre visitó 3 veces durante esos 8 meses. Visitas breves e incómodas en las que parecía más interesada en catalogar las posesiones de la abuela que en conectar con su madre moribunda. Papá vino solo 2 veces, de pie torpemente en el umbral de su dormitorio. Joaquín vino una vez un fin de semana, trayendo a sus 2 hijos pequeños, que estaban claramente incómodos con el tanque de oxígeno y el horario de medicamentos de su bisabuela. Cuando la abuela Alba falleció pacíficamente mientras dormía, yo estaba sosteniendo su mano. Sentí que un pedazo de mi corazón se rompía y se iba con ella. La semana siguiente fue un torbellino de arreglos funerarios y duelo. La casa se sentía tan vacía sin su presencia. Sin embargo, a dondequiera que miraba, veía evidencia de su vida y su amor. Una semana después del funeral, nos reunimos todos en la oficina de su abogado para la lectura del testamento. Esperaba que la abuela me dejara algunos recuerdos, quizás una pequeña cantidad de dinero. Lo que nunca anticipé fue que me había dejado todo, la casa, su cuenta de ahorros y todas sus posesiones. El abogado explicó que la abuela Alba había actualizado su testamento 4 meses antes de su muerte, en pleno uso de sus facultades mentales y con los testigos legales apropiados. La casa en sí valía aproximadamente $450.000. No era una mansión, de ninguna manera, pero sí una casa sólida y bien mantenida en un barrio deseable con valores inmobiliarios en alza. La cuenta de ahorros contenía otros $80.000. Era más de lo que jamás esperé y cambiaría por completo mi situación financiera. Cuando el abogado terminó de leer el testamento, miré los rostros de mi familia. Los labios de mamá estaban apretados en una línea delgada. Papá miraba al suelo. El rostro de Joaquín se había puesto rojo brillante. Nadie habló mientras salíamos de la oficina, pero la tensión era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Regresé a la casa de la abuela, ahora legalmente mi casa, aturdida. Pasando la mano por el familiar pasamanos, me di cuenta de que ya no necesitaba preocuparme por el alquiler o por ahorrar para un pago inicial. Podía mudarme aquí, seguir trabajando de forma remota y honrar la memoria de la abuela Alba cuidando el hogar que ella había amado. Ese pensamiento me trajo la primera paz que había sentido desde su fallecimiento. El silencio de mi familia duró exactamente 3 días después de la lectura del testamento. Al 4.º día, mi teléfono explotó con notificaciones. 3 llamadas perdidas de mamá, 2 de papá y una serie de mensajes de texto de Joaquín. Estaba organizando la ropa de la abuela Alba para donarla cuando comenzaron las llamadas, y las dejé pasar al buzón de voz, necesitando tiempo para prepararme para las conversaciones que sabía que se avecinaban. Esa noche, finalmente escuché los mensajes de voz. La voz de mamá estaba tensa, con una ira apenas controlada. Solana, necesitamos discutir lo que pasó en la oficina del abogado. Llámame de inmediato. El mensaje de papá era similar, pero con un trasfondo de decepción que me resultaba demasiado familiar. Tu madre y yo estamos muy preocupados por la situación del testamento. Llámanos esta noche. Los textos de Joaquín fueron menos comedidos. ¿Cómo pudiste quedarte con todo? ¿Sabías que la abuela iba a hacer esto?
Necesitamos hablar cuanto antes. Esperé hasta las 9:30 de esa noche. Después de terminar una taza de té de manzanilla en el columpio del porche de la abuela, ahora mi columpio, respiré hondo y llamé primero a mi madre. Finalmente, contestó al primer timbre. Hemos estado esperando todo el día para saber de ti. Lo siento, mamá. Estaba ocupada con las cosas de la abuela, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Eso es exactamente lo que tenemos que discutir. Las cosas de tu abuela, que deberían haberse distribuido de manera justa entre la familia. Su voz tenía el mismo tono cortante que usaba cuando traía a casa notas de B en lugar de A. El testamento fue claro sobre sus deseos, dije. ¿Sus deseos? ¿Que tú influenciaste? Replicó mamá. Todos sabemos que estuviste sola con ella durante meses. ¿Quién sabe qué le dijiste durante ese tiempo? La acusación me dolió como una bofetada. Nunca manipularía a la abuela. Ella tomó sus propias decisiones. Bueno, esas decisiones fueron injustas y crueles con tu hermano. Joaquín tiene 2 hijos y una hipoteca. Él podría haber usado ese dinero. ¿Para qué necesitas una casa? Eres soltera y sin responsabilidades. Cada palabra se sentía como un pequeño corte. Traté de explicar cómo había cuidado a la abuela, cómo nos habíamos acercado aún más durante su enfermedad, pero mamá me interrumpió. Esa fue tu elección. Nadie te obligó a dejar tu trabajo y hacerte la mártir. El resto de nosotros tenemos responsabilidades que no podemos simplemente abandonar. Tu padre y yo tenemos carreras. Joaquín tiene una familia. Todos queríamos a Alba a nuestra manera. La conversación dio vueltas así durante 20 minutos. No importaba lo que dijera, mamá tenía un contraargumento. Finalmente, pronunció su declaración final. No te mereces esa casa, Solana. No es justo para Joaquín. Terminé la llamada sintiéndome emocionalmente agotada. 10 minutos después, llamó papá. A diferencia del enfoque acalorado de mamá, papá usó su voz de hombre de negocios razonable, la misma que usó para disuadirme de estudiar arte años atrás. Cariño, sé que eras cercana a tu abuela, pero esta situación ha creado un verdadero problema en la familia, comenzó. Tu madre está muy molesta y, francamente, yo también. Este tipo de trato desigual entre hermanos puede causar un daño permanente. Papá, fue la decisión de la abuela, dije, escuchando el tono defensivo en mi voz. Una decisión que tomó mientras estaba muy enferma, contigo como única consejera a su alrededor, dijo intencionadamente. Mira, no estoy diciendo que le dijiste explícitamente qué hacer, pero tu presencia ciertamente influyó en su pensamiento. La cuidé cuando necesitaba a alguien, le recordé. Y eso fue encomiable, concedió. Pero el resultado ha sido muy injusto para tu hermano. Joaquín está tratando de mantener a su familia en esta economía. Esa casa podría marcar una gran diferencia para sus hijos, tu sobrina y tu sobrino. La implicación era clara. Mi estado de soltera y sin hijos hacía que mis necesidades fueran menos importantes que las obligaciones familiares de Joaquín. Papá continuó, su voz volviéndose más firme. Creemos que lo correcto, lo justo, sería que compartieras la herencia. Como mínimo, deberías dividir las ganancias de la venta de la casa con tu hermano. Pero no quiero vender la casa, dije. Quiero vivir aquí. Hubo una larga pausa. Eso es muy egoísta, Solana. Muy egoísta, de verdad. La conversación terminó con papá expresando su profunda decepción por mi carácter. Me fui a la cama esa noche con un nudo en el estómago, dudando de mí misma a pesar de saber que la abuela Alba había tomado sus propias decisiones. La mañana siguiente trajo un aluvión de mensajes de Joaquín. A diferencia de nuestros padres, que al menos intentaban enmascarar sus demandas con preocupación, Joaquín fue directo. No puedo creer que me hagas esto. ¿Sabes lo difíciles que han sido las cosas para nosotros económicamente? Adela y yo hemos estado ahorrando para una casa durante 3 años y apenas podemos pagar el enganche en este mercado. Esos niños merecen un patio para jugar, no un apartamento. Tú ni siquiera tienes hijos. Debes haber sabido lo que la abuela estaba planeando. ¿Por qué no dijiste nada? Su último mensaje fue el que más dolió. Siempre has sido la favorita. Primero de la abuela, ahora también de mamá y papá, porque tienen que defenderte.
Me quitaste mi única oportunidad de salir adelante. Me senté en la mesa de la cocina de la abuela, nuestra mesa, leyendo y releyendo los mensajes. La acusación de ser la favorita era tan absurda que habría sido risible si no hubiera dolido tanto. Durante toda nuestra infancia, Joaquín había recibido la mayor parte de la atención, los recursos y los elogios de nuestros padres. Sus trofeos deportivos dominaban la sala de estar mientras que mis certificados de concursos de arte estaban guardados en un cajón. Su título en negocios se celebró con una fiesta lujosa. Mi título en marketing fue reconocido con una cena en un restaurante de cadena. Compuse varias respuestas, pero las borré todas. No había nada que pudiera decir que hiciera a Joaquín entender mi perspectiva. En su mente, yo le había robado algo que debería haber sido, al menos en parte, suyo. Durante la siguiente semana, los mensajes y las llamadas continuaron. Mamá dejaba mensajes de voz diarios, cada uno más inductor de culpa que el anterior. Papá enviaba largos correos electrónicos describiendo argumentos lógicos sobre por qué debería compartir la herencia. Joaquín alternaba entre acusaciones airadas y súplicas emocionales sobre el futuro de sus hijos. Empecé a temer revisar mi teléfono. Dejé de contestar llamadas por completo. La alegría que debería haber sentido por mi nuevo hogar se vio ensombrecida por el estrés constante del conflicto familiar. Me encontré preguntándome si valía la pena mantener la casa a costa del daño en la relación. Quizás debería ceder para mantener la paz. Entonces, una noche, mientras estaba sentada en el columpio del porche, viendo la puesta de sol tal como la abuela y yo lo habíamos hecho innumerables veces, recordé algo que me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones. Solana, había dicho, su voz débil pero sus ojos claros, toda tu vida has atenuado tu luz para que los demás se sientan cómodos. Prométeme que dejarás de hacerlo. Brilla con toda tu intensidad, incluso si hace que otros entrecierren los ojos. Con ese recuerdo vino una sensación de resolución. Esta casa era el regalo de la abuela Alba para mí, su último acto de amor y apoyo. Renunciar a ella para apaciguar el sentido de derecho de mi familia sería traicionar sus deseos y continuar mi patrón de capitulación de toda la vida. Decidí entonces que me quedaría y lucharía por lo que era legal y moralmente mío. Simplemente no tenía idea de lo fea que esa lucha estaba a punto de volverse. 2 semanas después de la lectura del testamento, notifiqué oficialmente mi salida de mi apartamento en Seattle y comencé el proceso de mudarme permanentemente a la casa de la abuela Alba. El trabajo de marketing remoto que había mantenido durante su enfermedad se había convertido en un puesto de tiempo completo, lo que me permitía vivir en cualquier lugar con una conexión a Internet confiable. Parecía la solución perfecta, un nuevo comienzo en un lugar lleno de recuerdos amorosos. El proceso de mudanza en sí fue agridulce. Mientras desempacaba mis muebles modernos y los colocaba junto a las antigüedades de la abuela, sentí una mezcla de dolor y esperanza en igual medida. Cada habitación requería decisiones reflexivas sobre qué conservar de ella y qué reemplazar. Preservé su rincón de lectura en el solarium exactamente como había estado su sillón gastado y su mesa auxiliar, creando una especie de santuario a nuestro amor compartido por los libros y las tardes tranquilas. Mis padres y Joaquín mantuvieron un silencio absoluto mientras me instalaba, lo que ingenuamente interpreté como aceptación. Quizás, pensé, habían aceptado los deseos de la abuela y estaban siguiendo adelante. Debería haber sabido que no sería así. Un viernes por la noche, unas 3 semanas después de haberme mudado oficialmente, sonó el timbre justo cuando estaba preparando la cena. A través de la mirilla, vi a mis padres en el porche con Joaquín un poco detrás de ellos. Mi estómago se anudó de inmediato. Nunca habían visitado sin llamar primero. Abrí la puerta con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa! Necesitamos hablar, dijo papá, ya dando un paso adelante, como si asumiera que los dejaría entrar como familia. Dudé, pero finalmente me hice a un lado. Entraron en el vestíbulo, mirando a su alrededor con ojos críticos. Mamá pasó el dedo por una estantería como si buscara polvo. Joaquín miraba la nueva pintura que había aplicado a las paredes de la sala, con una expresión agria. Veo que no has perdido el tiempo haciendo cambios, dijo mamá, señalando la pared verde salvia que había reemplazado el papel tapiz floral de la abuela. Solo intento combinar mi estilo con el de ella, expliqué de inmediato, odiando sentir la necesidad de justificar mis elecciones en mi propia casa. ¿Podemos sentarnos?, preguntó papá, aunque ya se dirigía hacia el comedor.
Nos reunimos alrededor de la mesa de roble de la abuela, la misma donde ella y yo habíamos compartido innumerables comidas. La familiaridad del entorno contrastaba bruscamente con la tensión que llenaba la habitación. Papá se aclaró la garganta y cruzó las manos sobre la mesa en su pose de negociación, una que reconocía de las discusiones infantiles sobre toques de queda y asignaciones. Solana, te hemos dado algo de tiempo para pensar en la situación. Ahora necesitamos discutir los próximos pasos con respecto a la casa y la herencia. Próximos pasos, repetí, genuinamente confundida. Sí, intervino mamá. Hemos ideado varias opciones que serían más equitativas para todos los involucrados. Miré sus rostros, viendo la certeza absoluta de que, como siempre, eventualmente me doblegaría a su voluntad. Joaquín estaba sentado con los brazos cruzados, una combinación de derecho y resentimiento grabada en sus facciones. Papá describió su primera propuesta, que yo vendiera la casa y dividiera las ganancias 50/50 con Joaquín. Las opciones alternativas incluían que yo le comprara su parte a Joaquín dándole la mitad del valor de tasación, o la sugerencia más audaz, simplemente cederle la casa por completo y quedarme con la cuenta de ahorros, que era más pequeña. Joaquín ha identificado varias opciones de hipoteca potenciales, explicó papá como si el trato ya estuviera cerrado. Podría mudar a su familia para fines del próximo mes si agilizamos el papeleo. Sus hijos podrían crecer en la casa de su bisabuela, agregó mamá, jugando la carta emocional. No habría querido Alba eso. Miré a Joaquín, quien finalmente habló. A Adela le encanta este vecindario. Las escuelas son excelentes. Los niños tendrían sus propias habitaciones aquí, a diferencia de nuestro apretado apartamento. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, pregunté en voz baja. 3 pares de ojos me miraron con diversos grados de sorpresa e irritación. Esto no se trata solo de ti, dijo mamá bruscamente. La familia significa pensar más allá de tus propios deseos. Excepto cuando se trata de mis deseos, aparentemente, respondí, sintiendo una rara llamarada de ira crecer en mi pecho. La abuela me dejó esta casa a mí. Fue su decisión. Una decisión que influenciaste, dijo papá con firmeza. Sé honesta, Solana. ¿Discutiste o no el testamento con ella mientras la cuidabas? Mencionó que lo estaba actualizando, admití, pero nunca pedí nada. Joaquín hizo un sonido de incredulidad. Vamos, tenías que saber lo que estaba haciendo. Incluso si lo supiera, era su elección, dije, mi voz cada vez más fuerte. Estaba en su sano juicio hasta el final. La expresión de papá se endureció. Eso es discutible. Una mujer bajo fuertes analgésicos, dependiente de su nieta para sus cuidados básicos, podría no haber estado tomando las decisiones más claras. La implicación dolió tanto que casi me quedé sin aliento. ¿Estás sugiriendo que me aproveché de la abuela cuando era vulnerable? Estamos sugiriendo, dijo mamá con cuidado, que las circunstancias eran propicias para una influencia indebida, ya sea intencional o no. Me levanté abruptamente, mi silla raspando contra el suelo de madera. Nunca manipularía a la abuela. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces explica por qué excluyó por completo al resto de su familia, exigió Joaquín. No tiene sentido a menos que la envenenaras contra nosotros. Quizás si la hubieras visitado más de una vez durante su enfermedad, lo entenderías, repliqué. Quizás si alguno de ustedes hubiera mostrado un interés genuino en su vida en lugar de en sus posesiones, habrían tenido una relación digna de ser reconocida en su testamento. La habitación se quedó en silencio. Nunca antes le había hablado así a mi familia. Siempre había sido la pacificadora, la que se comprometía para mantener la armonía, pero algo había cambiado dentro de mí. Quizás era vivir en la casa de la abuela Alba, rodeada de su espíritu independiente. Quizás era simplemente la culminación de años de ceder a las demandas de los demás. Papá fue el primero en recuperarse. Su voz se volvió fría y formal. Si esa es tu posición, entonces no nos dejas otra opción. ¿Opción sobre qué?, pregunté. Acción legal, respondió simplemente. Como los parientes vivos más cercanos de Alba, además de ti, tenemos motivos para impugnar el testamento basándonos en la influencia indebida. Van a demandarme, apenas podía creer lo que estaba oyendo. Preferiríamos no hacerlo, dijo mamá como si estuviera siendo increíblemente razonable.
Pero si te niegas a reconocer el justo reclamo de tu hermano a, por lo menos, la mitad del patrimonio de Alba, no tendremos otra alternativa. Joaquín se inclinó hacia adelante. Esta es tu última oportunidad de hacer lo correcto, Solana. Tengo 2 hijos en los que pensar. Merezco esta casa más que tú. Eres soltera, sin hijos, nada te ata. Podrías vivir en cualquier lugar. Fue entonces cuando una pieza de información encajó. ¿Por qué necesitas esta casa específica con tanta urgencia, Joaquín? Hay otras casas en buenos distritos escolares. Él desvió la mirada, pero no antes de que captara un destello de algo en su expresión. Joaquín está teniendo algunas dificultades financieras, admitió papá a regañadientes. Esta casa resolvería varios problemas a la vez. ¿Qué tipo de dificultades?, presioné. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, Joaquín murmuró, solo algunas deudas de tarjetas de crédito y un préstamo personal. Nada serio. Pero su mirada esquiva me dijo que había más en la historia. ¿De cuánta deuda estamos hablando? Eso no es de tu incumbencia, espetó mamá. Lo es si están tratando de quitarme mi casa para resolver los problemas financieros de Joaquín, respondí. Papá suspiró profundamente. Joaquín tomó algunas decisiones de inversión que no salieron bien, y hubo algunos problemas con el juego que ya se han abordado. Lo importante es que necesita un nuevo comienzo. Las piezas encajaron. Mi hermano tenía deudas de juego, y mis padres querían que renunciara a mi herencia para rescatarlo, tal como siempre habían esperado que cediera a las necesidades y deseos de Joaquín durante nuestra infancia. No voy a renunciar a esta casa, dije con firmeza. La abuela quería que la tuviera, y legalmente, es mía. Los 3 intercambiaron miradas. Papá se levantó, enderezando su chaqueta. Entonces nos veremos en el tribunal. Mientras salían del comedor, Joaquín se detuvo en la puerta. Siempre actuaste como si fueras tan diferente del resto de nosotros, tan especial con tu arte y tus libros y los veranos con la abuela. Pero mírate ahora, tan codiciosa y egoísta como siempre nos acusaste de ser. La puerta principal se cerró de golpe detrás de ellos, el sonido resonando por la casa que ahora se sentía tanto un santuario como un campo de batalla. Me dejé caer de nuevo en mi silla, temblando con una mezcla de ira, miedo y la terrible comprensión de que mi propia familia estaba dispuesta a arrastrarme a los tribunales en lugar de respetar los deseos de la abuela Alba. Esa noche, apenas dormí. La amenaza de una acción legal se cernía sobre mi mente. ¿Y si ganaban? ¿Y si un juez estaba de acuerdo en que de alguna manera había manipulado a la abuela? ¿Y si perdía no solo a mi familia, sino también la casa y todo lo que representaba? Por la mañana, mi miedo se había cristalizado en algo más duro y resuelto. No había hecho nada malo. La abuela Alba había tomado su propia decisión, probablemente basada en quién había estado realmente presente en su vida cuando más importaba. Si mi familia quería una batalla legal, no me rendiría simplemente para mantener la paz, como siempre había hecho antes. Era hora de averiguar exactamente cuál era mi situación legal. Con manos temblorosas pero firme resolución, comencé a buscar un abogado. Después de 2 días de investigación ansiosa y varias llamadas telefónicas, conseguí una cita con Renata Ramírez, una abogada especializada en derecho sucesorio que me había recomendado encarecidamente un compañero de trabajo. Su oficina estaba ubicada en el centro de Portland, en una de esas antiguas casas victorianas reconvertidas que lograban ser encantadoras y profesionales a la vez. Llegué 15 minutos antes, aferrando una carpeta que contenía el testamento de la abuela Alba, la escritura de la casa y una cronología que había creado documentando su enfermedad y las visitas familiares, o la falta de ellas. Mi estómago se revolvía de ansiedad. A pesar de mi determinación de mantenerme firme, años de condicionamiento familiar me habían dejado con un profundo temor al conflicto y a las figuras de autoridad. La recepción estaba pintada de un relajante verde salvia, con cómodos sillones y obras de arte de buen gusto. Llené los formularios para nuevos clientes con manos temblorosas, dudando de mí misma en cada sección. ¿Estaba exagerando? ¿Se reiría un abogado de mis preocupaciones? ¿Estaba a punto de gastar un dinero que no podía permitirme para librar una batalla que podría perder? ¿Señorita Reynolds? Renata la verá ahora. La voz de la recepcionista me sacó de mis pensamientos en espiral. Renata Ramírez no era lo que esperaba. En mi mente,
los abogados eran hombres mayores y serios con trajes caros. Renata tendría unos 40 años, con una sonrisa cálida y una chaqueta amarilla brillante sobre unos vaqueros oscuros. Su oficina estaba llena de libros y fotos familiares, con la luz del sol entrando a raudales por grandes ventanas. «Por favor, tome asiento», dijo, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. «Cuénteme qué la trae por aquí hoy». Respiré hondo y comencé mi historia. Le expliqué la enfermedad de la abuela Alba, los cuidados que le había proporcionado y la herencia que ahora se había convertido en una fuente de conflicto familiar. Mientras hablaba, Renata tomaba notas, haciendo ocasionalmente preguntas para aclarar, pero sobre todo escuchando atentamente. Cuando llegué a la parte en que mis padres amenazaban con acciones legales, mi voz comenzó a temblar. Dijeron que me demandarían por influencia indebida si no le doy la casa a mi hermano. Creen que de alguna manera manipulé a mi abuela mientras era vulnerable. Le entregué la carpeta con los documentos. Traje todo lo que pensé que podría ser relevante. Renata revisó los papeles con cuidado, prestando especial atención al testamento en sí. Después de varios minutos de lectura, me miró con una reacción inesperada. Se rió. No fue una risa burlona, sino más bien una de genuina diversión mezclada con algo parecido a la compasión. Al ver mi expresión de confusión, se compuso rápidamente. Lamento reírme, Solana. Es solo que la amenaza de tus padres es tan vacía, basándome en lo que me has mostrado y contado. No tienen absolutamente ningún caso. No lo tienen, sentí un aleteo de alivio, pero la incertidumbre permanecía. Ni de cerca, dijo Renata con confianza. Este testamento es sólido como una roca. Fue ejecutado correctamente, atestiguado por dos partes independientes y notariado. El abogado de tu abuela incluyó un lenguaje específico que afirma su pleno uso de facultades mentales y sus intenciones voluntarias. Además, hay una carta adjunta al testamento explicando su razonamiento. ¿Una carta? Esto era nuevo para mí. No me habían hablado de ninguna carta. Renata pasó a la última página del paquete del testamento y me la entregó. Está aquí mismo. El abogado de tu familia no compartió esto con todos ustedes. Escaneé la página, reconociendo la elegante caligrafía de la abuela Alba. Yo, Alba Leonora Sullivan, en pleno uso de mis facultades mentales, explico por la presente mi decisión de dejar todo mi patrimonio a mi nieta, Solana Elisa Reynolds. A lo largo de mi vida, Solana me ha mostrado un amor, respeto y cuidado constantes. Durante mi enfermedad final, sacrificó su propia carrera y comodidad para asegurar que pudiera permanecer en mi hogar con dignidad. Este legado no pretende ser un desaire a mi hija o a mi nieto, sino un reconocimiento del vínculo especial que Solana y yo compartimos, y de su extraordinaria compasión durante mi mayor momento de necesidad. Esta decisión se toma libremente, sin ninguna influencia o presión por parte de Solana o de cualquier otra persona. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras leía sus palabras. Incluso desde más allá de la tumba, la abuela Alba me estaba protegiendo. Esta carta, explicó Renata suavemente, hace que cualquier reclamo de influencia indebida sea prácticamente imposible de probar. Tu abuela declaró explícitamente que no influenciaste su decisión. Pero mis padres parecían tan seguros, dije, secándome las lágrimas. Mi padre mencionó algo sobre ser sus parientes vivos más cercanos, además de mí. Renata negó con la cabeza. Eso es irrelevante. En Oregón, una persona tiene derecho a distribuir sus bienes como desee, con muy pocas excepciones. Si tu abuela hubiera estado casada en el momento de su muerte, su cónyuge podría tener ciertos derechos legales. Pero por lo demás, era libre de dejar su propiedad a quien quisiera, incluso si eso significaba excluir a su propia hija. Entonces, ¿no pueden demandarme con éxito?, pregunté, apenas atreviéndome a creerlo. Ciertamente pueden intentarlo, dijo Renata, reclinándose en su silla. Cualquiera puede presentar una demanda por casi cualquier cosa. ¿Pero ganarían basándose en lo que me has mostrado? Absolutamente no. Estarían desperdiciando su dinero y el tuyo. ¿Mi dinero? Desafortunadamente, sí. Incluso las demandas infundadas requieren una defensa, lo que significa honorarios legales. Ahí es donde este tipo de amenaza suele tener éxito. Aunque legalmente no tengan mérito, algunas personas ceden simplemente para evitar el costo y el estrés del litigio.
Asentí lentamente, comprendiendo. Eso es exactamente lo que esperan que haga. Creen que cederé bajo presión, como siempre lo he hecho. Esta no es una situación infrecuente, dijo Renata amablemente. Las disputas familiares por herencias ocurren todo el tiempo, y a menudo las amenazas de acciones legales son solo eso, amenazas, vacías y diseñadas para intimidar. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté. Primero, entiende que estás en una posición legal muy fuerte. Segundo, podemos redactar una respuesta formal a cualquier comunicación legal que envíen. Tercero, no te involucres en discusiones emocionales sobre esto. Remítelos a mí si persisten con las amenazas legales. Mientras Renata continuaba explicando mis opciones, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El nudo de ansiedad en mi estómago comenzó a aflojarse, reemplazado por una extraña y desconocida sensación que gradualmente reconocí como libertad. Libertad de la duda, de la culpa, de la obligación de sacrificar mis propios intereses por la armonía familiar. Solana, dijo Renata, devolviendo mi atención hacia ella. Hay una cosa que quiero dejar muy clara. Basándome en lo que me has contado y en los documentos que he revisado, no hiciste absolutamente nada malo. Tu abuela tomó una decisión legalmente sólida, para reconocer tu cuidado y tu relación con ella. Tienes todo el derecho de honrar sus deseos quedándote con lo que ella quería que tuvieras. Esas palabras, pronunciadas con tal certeza por una profesional objetiva, rompieron algo dentro de mí. Había pasado toda mi vida dudando de mi propio valor, aceptando mi estatus de segunda clase en la jerarquía de necesidades y deseos de mi familia. Por primera vez, me permití considerar que quizás sí merecía lo que la abuela Alba me había dado. Quizás me lo había ganado a través del amor y el sacrificio genuinos, no a través de la manipulación como sugería mi familia. Gracias, dije simplemente, mi voz más firme de lo que había estado en semanas. Renata sonrió. Para eso estoy aquí. Ahora, hablemos de los próximos pasos. Sugiero que esperemos a ver si tus padres realmente llevan a cabo la acción legal antes de hacer algo. Pero mientras tanto, prepararé una carta indicando que cualquier comunicación adicional sobre el patrimonio debe dirigirse a mí como tu representante legal. Al final de nuestra consulta de 90 minutos, tenía una comprensión clara de mi posición y un plan de acción. Cuando me levanté para irme, Renata me ofreció un último consejo. Los conflictos familiares por herencias a menudo son más profundos que el dinero o la propiedad en sí. A veces exponen resentimientos o dinámicas de larga data que no tienen nada que ver con los deseos del difunto. Intenta recordar que tu abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo. Te eligió a ti, Solana. Honra esa elección. Salí del bufete de abogados a la brillante tarde de Portland, sintiéndome como una persona diferente a la que había entrado 2 horas antes. El peso de la incertidumbre se había levantado. En su lugar, había un nuevo sentido de determinación justa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Joaquín, otra demanda disfrazada de chantaje emocional. Por primera vez, no sentí la compulsión de responder de inmediato, de suavizar las cosas, de disculparme por mantenerme firme. En cambio, volví a guardar el teléfono en mi bolso y seguí caminando, con la cabeza en alto. La abuela Alba siempre me había dicho que era más fuerte de lo que creía. Quizás era hora de que empezara a creerle. Armada con el consejo legal de Renata y una confianza recién descubierta, regresé a casa decidida a manejar la situación de manera diferente. Por primera vez en mi vida, no capitularía ante la presión familiar o la manipulación emocional. Esta resolución se puso a prueba de inmediato cuando encontré 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de voz exigiéndome que la llamara en este instante. En lugar de apresurarme a responder como lo haría normalmente, me tomé mi tiempo. Preparé té en la tetera de porcelana de la abuela Alba, me senté en su jardín donde las rosas comenzaban a florecer y consideré mi próximo movimiento con cuidado. Renata me había aconsejado limitar el compromiso emocional y redirigir las amenazas legales a su oficina, pero sentí que necesitaba dejar clara mi posición una última vez antes de dar un paso atrás. Con la guía de Renata, pasé el día siguiente redactando un correo electrónico para enviarlo simultáneamente a mis padres y a Joaquín. Quería que el mensaje fuera firme pero no hostil, claro pero no cruel. Después de múltiples revisiones y el visto bueno de Renata, tuve una versión final lista para enviar. Me senté en mi escritorio, con el cursor sobre el botón de enviar, con el corazón acelerado.
Esta sería la primera vez en mi vida adulta que me oponía directamente a los deseos de mi familia sin ceder finalmente. La idea era aterradora, pero también extrañamente estimulante. Con una respiración profunda, hice clic en enviar. El correo electrónico exponía mi posición en términos inequívocos. La casa era legalmente mía por los deseos claramente expresados de la abuela Alba. No había influido en su decisión de ninguna manera. Tenía la intención de honrar su legado viviendo en el hogar que ella amaba. Había consultado con un asesor legal que confirmó la validez del testamento y la carta adjunta que explicaba el razonamiento de la abuela. Cualquier amenaza adicional de acción legal debía dirigirse a mi abogada, cuya información de contacto proporcionaba. Concluí con: los quiero a todos y desearía que pudiéramos encontrar una manera de superar este conflicto que respete las claras intenciones de la abuela Alba, así como nuestros lazos familiares. Sin embargo, no seré presionada para renunciar a lo que legal y amorosamente me fue dejado. Espero que con el tiempo puedan entender y aceptar esto. El momento después de enviarlo, me sentí simultáneamente con náuseas y liberada. No tenía idea de cómo responderían, pero por una vez, había dicho mi verdad sin diluirla para hacerla más aceptable. Durante 3 días, hubo un silencio total. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos. Comencé a esperar que quizás mi límite claro había sido suficiente, que habían reconocido la futilidad de sus amenazas y habían decidido aceptar la realidad. Al 4.º día, un sobre de aspecto oficial llegó por correo certificado. Mis manos temblaron mientras firmaba para recibirlo. Dentro había una carta formal con el membrete de Henderson y Asociados, abogados. Se me encogió el estómago al empezar a leer. La carta decía que habían sido contratados por Lourdes y Arturo Reynolds, mis padres, para abordar el asunto de la influencia indebida ejercida por Solana Reynolds sobre Alba Sullivan en la ejecución de su última voluntad y testamento. Describía su intención de presentar una petición para impugnar el testamento basándose en la capacidad disminuida de Alba y mi posición de confianza durante su enfermedad. A pesar de las seguridades de Renata, ver el lenguaje legal oficial en blanco y negro me provocó una ola de pánico. Inmediatamente escaneé y envié la carta por correo electrónico a Renata, y luego llamé a su oficina. Recibí la carta, dije cuando contestó, mi voz más aguda de lo habitual. ¿Realmente van a seguir adelante? Acabo de ver tu correo, respondió Renata con calma. Intenta no preocuparte. Este es exactamente el tipo de táctica de intimidación que esperaba. Fíjate que en realidad aún no han presentado nada ante el tribunal. Esperan que esta carta de aspecto oficial te asuste y te haga cumplir. Está funcionando, admití. Me siento fatal. Es una reacción normal, me aseguró. Pero recuerda lo que discutimos sobre la solidez de tu posición. Dame un día para redactar una respuesta, y pondremos fin a esto. Fiel a su palabra, Renata me envió un borrador de respuesta a la mañana siguiente. Estaba magistralmente escrito, profesional, pero con un inconfundible matiz de acero. Desmantelaba sistemáticamente cada una de sus afirmaciones, citaba la jurisprudencia pertinente e incluía copias del testamento notariado y la carta explicativa de la abuela Alba. Concluía afirmando que cualquier demanda sería defendida enérgicamente, y que buscaríamos recuperar todos los honorarios legales dada la naturaleza frívola de sus reclamos. Esto debería hacerlos pensar 2 veces, explicó cuando lo discutimos por teléfono. La mayoría de los abogados no seguirán un caso que saben que no pueden ganar, especialmente cuando existe el riesgo de que sus clientes sean responsables de los honorarios legales de la otra parte. Después de aprobar la carta, traté de distraerme con el trabajo y los proyectos del hogar. Pinté el baño de arriba, planté tomates en el huerto de la abuela y acepté trabajos de marketing adicionales, cualquier cosa para mantener mi mente alejada del juego de la espera. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Luego 3. Comencé a respirar un poco más tranquila, a dormir toda la noche sin despertarme en pánico. El silencio fue tanto un alivio como un nuevo tipo de dolor, ya que no solo significaba el fin de las amenazas legales, sino, posiblemente, también el fin de las relaciones con mi familia. Una noche, mientras estaba sentada en el columpio del porche, viendo aparecer las luciérnagas en el crepúsculo, mi teléfono sonó con la notificación de un mensaje. Era de Joaquín, la primera comunicación desde mi correo electrónico y la respuesta legal de Renata. ¿Podemos hablar, solo tú y yo? ¿Sin abogados, sin mamá y papá?
Miré el mensaje durante un buen rato, sin saber cómo responder. ¿Era una oferta de paz genuina o otro intento de manipulación? Después de una cuidadosa consideración, respondí, ¿de qué quieres hablar? Su respuesta llegó rápidamente. De todo. He estado pensando mucho, y te debo una disculpa. Esas palabras, tan inesperadas de mi orgulloso hermano menor, me dejaron sin aliento. Después de otro momento de deliberación, acepté reunirme con él para tomar un café en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre su apartamento y mi casa. Al día siguiente, llegué temprano a la cafetería, seleccionando una mesa en la esquina donde pudiéramos tener privacidad pero aún estar en público. Pedí un café con leche y esperé, ensayando varios escenarios en mi mente. Cuando Joaquín entró, me sorprendió lo cansado que se veía. La arrogancia habitual en su caminar había desaparecido, reemplazada por una pesadez que nunca había asociado con mi hermano perpetuamente seguro de sí mismo. Pidió un café y se sentó frente a mí, con las manos alrededor de la taza como si buscara calor a pesar del suave día de primavera. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, con la voz apagada. No estaba seguro de que lo harías. Casi no lo hago, admití. Los últimos meses no han fomentado precisamente la confianza. Él asintió, mirando hacia abajo. Lo sé, y eso es en gran parte mi culpa. La admisión fue tan inesperada que no dije nada, esperando a que continuara. Después de tu correo y luego esa carta de tu abogada, pensé mucho, dijo Joaquín. Al principio, solo estaba más enojado, pero luego comencé a ver a un consejero financiero por mis problemas, y me ayudó a ver algunos patrones. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, aunque tenía mis sospechas. Joaquín suspiró profundamente. Tengo un problema con el juego. Empezó pequeño, apuestas deportivas en la universidad, pero empeoró después de que nacieran los niños. La presión de proveer, la monotonía de la vida doméstica. Supongo que anhelaba la emoción. Una cosa llevó a la otra, y ahora tengo casi $60.000 de deuda. La cantidad me sorprendió, pero traté de no demostrarlo. Adela lo sabe. Ahora sí, dijo con gravedad. Tuve que decírselo después de que mi tarjeta de crédito fuera rechazada para las compras del supermercado el mes pasado. Fue horrible. Estamos en terapia ahora, por separado y juntos. Lamento que estés pasando por eso, dije, y lo decía en serio, a pesar de todo. La cosa es, continuó Joaquín, sin mirarme a los ojos, que mamá y papá han estado facilitando mi problema durante años, pagando deudas, poniendo excusas, presionándome para encontrar soluciones que no impliquen abordar realmente mi problema. Escuché, las piezas encajando. Y la casa de la abuela iba a ser la solución definitiva. Él asintió miserablemente. El plan era que la vendiera de inmediato, usara el dinero para saldar mis deudas y tuviera suficiente para una casa más pequeña. Mamá y papá se enfurecieron cuando la abuela te dejó todo a ti porque arruinó su plan de rescate. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?, pregunté. ¿Por qué todas las amenazas y la manipulación? ¿Habrías renunciado a la casa si hubieras sabido que era para rescatarme de deudas de juego?, preguntó sin rodeos. Lo consideré. Probablemente no, admití, pero podría haber ayudado de otras maneras. Joaquín se pasó una mano por el pelo. La cosa es que mi consejero me ayudó a ver que otro rescate no me ayudaría en realidad. Solo permitiría que el ciclo continuara. Necesito enfrentar las consecuencias de mis acciones y superar esto de la manera difícil. Eso suena saludable, dije con cautela. Es miserable, dijo con una risa hueca. Pero necesario. He estado huyendo de la responsabilidad toda mi vida. Mamá y papá siempre me facilitaron las cosas, me protegieron de las consecuencias. La forma en que me favorecían sobre ti era obvia, incluso para mí. Casi derramo mi café. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. Y lo explotaba. Si quería algo, todo lo que tenía que hacer era quejarme con mamá, y de repente se esperaba que tú lo compartieras o renunciaras a ello por completo. No era justo, y en el fondo, siempre lo supe. Su honestidad fue desconcertante. Este era un lado de Joaquín que nunca había visto, vulnerable y consciente de sí mismo. ¿Qué cambió?, pregunté. Tocar fondo, supongo. Cuando llegó la carta de tu abogada,
mamá y papá todavía hablaban de luchar, pero me di cuenta de que ya no quería ser salvado. Y no quería quitarte algo que era legítimamente tuyo, algo que te ganaste por estar realmente allí para la abuela cuando el resto de nosotros no lo estuvimos. Hablamos durante más de 2 horas, desentrañando años de dinámicas familiares y resentimientos no expresados. Joaquín admitió que siempre había estado celoso de mi relación con la abuela Alba, de la forma en que ella me veía y me valoraba cuando nuestros padres a menudo no lo hacían. Confesé mis propios celos de su camino aparentemente fácil por la vida, siempre siendo el niño dorado mientras yo trabajaba el doble para obtener la mitad del reconocimiento. ¿Y mamá y papá?, pregunté finalmente. ¿Todavía planean continuar con la demanda? Joaquín negó con la cabeza. Su abogado les desaconsejó hacerlo después de recibir la respuesta de tu abogada. Les dijo que casi con seguridad perderían y que podrían tener que pagar tus honorarios legales. Estaban furiosos, pero han retrocedido, al menos legalmente. ¿Y emocionalmente? Hizo una mueca. Eso es un trabajo en progreso. Les está costando aceptar que ninguno de los dos está siguiendo su guión. Yo estoy abordando mis problemas en lugar de aceptar sus soluciones, y tú te estás manteniendo firme en lugar de ceder como de costumbre. Mientras nos preparábamos para irnos de la cafetería, Joaquín dudó. No espero tu perdón, Solana. Lo que hicimos, lo que yo hice, estuvo mal. Pero espero que algún día podamos reconstruir algún tipo de relación, como iguales esta vez. Asentí, no del todo lista para ofrecer el perdón, pero sintiendo los primeros pasos tentativos hacia algo parecido a la reconciliación. Me gustaría, con el tiempo. Caminando de regreso a mi auto, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. La amenaza legal parecía haber terminado, y aunque mis relaciones familiares seguían siendo complicadas, al menos una puerta se había entreabierto hacia la sanación. Esa noche, caminé por la casa de la abuela Alba, ahora verdaderamente mi hogar, con una sensación de paz que no había sentido desde antes de su enfermedad. Pasé mis dedos por los lomos de sus libros, ajusté las fotografías en la repisa de la chimenea y sonreí ante la mezcla de sus tesoros y los míos que ahora llenaban las habitaciones. Por primera vez en mi vida, no había cedido mi terreno. Me había mantenido firme frente a la presión y la manipulación. Y en lugar de que el mundo se acabara, como siempre había temido que sucedería si me oponía de verdad a mi familia, me encontré más libre y más fuerte que antes. El último regalo de la abuela Alba no había sido solo una casa, sino el catalizador para encontrar mi propia voz y el coraje para usarla. Mientras me acomodaba en su sillón de lectura con un libro y una taza de té, le susurré un agradecimiento a su memoria, segura de alguna manera de que ella sabía exactamente lo que había hecho. Los meses siguientes a mi conversación con Joaquín pasaron en un torbellino de crecimiento profesional y personal. Libre de la constante ansiedad de las amenazas legales, me dediqué a hacer la casa verdaderamente mía. Mientras honraba la memoria de la abuela Alba, replanté su amado jardín, siguiendo las cuidadosas notas que había dejado en su diario de jardinería. Convertí el dormitorio de invitados en una oficina en casa donde mi trabajo de marketing remoto floreció hasta el punto de que me ascendieron a estratega de contenido senior. Joaquín y yo mantuvimos un contacto cauteloso, intercambiando mensajes de texto ocasionales y reuniéndonos para tomar un café una vez al mes. Cada encuentro se volvía un poco menos incómodo, un poco más genuino. Él estaba trabajando con un consejero de deudas, aceptando proyectos freelance adicionales para abordar su situación financiera y asistiendo a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. El progreso era lento pero constante, tanto en su recuperación como en la reconstrucción de nuestra relación. Mis padres, sin embargo, permanecieron distantes. Mamá había enviado una tarjeta escueta sin mensaje personal, solo su firma. Papá había llamado una vez, una conversación forzada de 3 minutos que se sintió más como una obligación que como una conexión genuina. Había hecho las paces con la posibilidad de que nuestra relación nunca volviera a ser lo que había sido. Aunque, a decir verdad, lo que había sido no era particularmente saludable para empezar. Luego, en un martes cualquiera de octubre, recibí un mensaje inesperado de Joaquín. Algo pasó con mamá. ¿Puedes llamarme cuando tengas un minuto? Mi corazón se aceleró mientras marcaba inmediatamente su número, temiendo lo peor. Cuando contestó, su voz era firme pero tensa. Mamá tuvo una especie de crisis nerviosa en el trabajo, explicó. Empezó a llorar en medio de una reunión de personal y no podía parar.
su asistente la llevó a casa, y papá está preocupado. De hecho, sugirió que me pusiera en contacto contigo. Conmigo, no pude ocultar mi sorpresa. ¿Por qué querría él que me involucrara? Hubo una pausa. Aparentemente, no dejaba de decir tu nombre y algo sobre la abuela Alba. Al día siguiente, después de mucho debate interno, conduje hasta la casa suburbana de mis padres por primera vez desde el funeral de la abuela Alba. La familiar fachada de ladrillo y el césped bien cuidado trajeron una avalancha de recuerdos de la infancia, no todos agradables. Me senté en mi auto durante varios minutos, reuniendo valor antes de acercarme a la puerta principal. Papá respondió a mi llamada, luciendo más viejo de lo que recordaba. Su cabello, perpetuamente perfecto, estaba despeinado, y llevaba un suéter informal en lugar de su habitual atuendo de negocios. Solana, dijo, simplemente haciéndose a un lado para dejarme entrar. Gracias por venir. La casa olía igual, una mezcla del popurrí característico de mamá y el abrillantador de limón usado en los muebles. Todo estaba en su lugar, meticulosamente arreglado como siempre, sin dar ninguna pista de la agitación emocional que Joaquín había descrito. ¿Cómo está?, pregunté, siguiendo a papá a la sala de estar. Más tranquila ahora. El médico le recetó algo para la ansiedad. Me hizo un gesto para que me sentara en el sofá. ¿Te gustaría un café? La cortesía forzada contrastaba tanto con nuestra última interacción que casi me reí. No, gracias. Me gustaría ver a mamá, si está bien. Papá asintió, luciendo incómodo. Está en el solarium. Ha estado pasando mucho tiempo allí últimamente. Dice que le recuerda a la casa de tu abuela. Atravesé el comedor hasta el pequeño porche acristalado que servía como área de lectura de mamá. Estaba sentada en una silla de mimbre, mirando al jardín, con un libro sin abrir en su regazo. Cuando se giró al oírme acercar, me sorprendió su apariencia. Mamá siempre había estado impecablemente arreglada, ni un pelo fuera de lugar, el maquillaje perfecto. La mujer ante mí parecía desinflada, de alguna manera, su rostro sin maquillaje, su cabello generalmente peinado recogido en una simple cola de caballo. Solana, dijo, su voz carente de su agudeza habitual. ¿Viniste? Joaquín dijo que estabas preguntando por mí, respondí, tomando la silla frente a la suya. Ella asintió lentamente. He estado pensando en tu abuela, en su casa, en ti. Esperé, sin saber a dónde iba esto. Encontré algunas fotografías antiguas la semana pasada, continuó, alcanzando un pequeño álbum en la mesa auxiliar. De cuando era joven, viviendo en esa casa con mi madre. Abrió el álbum, revelando fotografías en blanco y negro que nunca había visto. Una versión joven de mi madre, quizás de 10 u 11 años, sentada en el mismo columpio que ahora colgaba en mi porche. Otra de ella y la abuela Alba en el jardín, ambas sonriendo mientras sostenían verduras recién cosechadas. Yo era feliz allí, dijo mamá en voz baja, con una nota de asombro en su voz. Había olvidado lo feliz que era, antes de que todo cambiara. ¿Qué cambió?, pregunté suavemente. Mamá miró las fotografías. Mi padre se fue cuando yo tenía 12 años. Simplemente empacó una maleta y desapareció. Mi madre se volvió diferente después de eso. Más dura, más protectora de sí misma, más crítica conmigo, especialmente cuando me convertí en adolescente. Peleábamos constantemente. Esta era una historia que nunca había oído. Mamá rara vez hablaba de su infancia o de su relación con la abuela Alba más allá de las cortesías superficiales. Me casé joven con tu padre, en parte para escapar de esa casa. Y de esas críticas, continuó. Pensé que no me parecía en nada a mi madre. Me prometí a mí misma que crearía la familia perfecta, el hogar perfecto, todo estable y seguro. Me miró, con los ojos húmedos. Pero me convertí exactamente como ella en todos los peores sentidos, ¿no es así? Crítica, exigente, alejándote tal como ella me alejó a mí. Quedé atónita en silencio por esta inesperada vulnerabilidad de mi madre, siempre controlada. Cuando Alba te dejó la casa, todo lo que pude ver fue otro rechazo. Una declaración final de que tú eras digna y yo no. Su voz se quebró. Estaba tan enojada, tan herida. Me desquité contigo, como siempre he hecho cuando mi propio dolor se vuelve demasiado grande. Mamá, comencé, sin saber qué decir.
Pasé por la casa ayer, interrumpió. ¿Tu casa ahora? No entré, solo pasé por delante. Se ve hermosa, Solana. El jardín especialmente. La has cuidado tal como ella hubiera querido. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Tenía razón al dejártela a ti. Estuviste allí para ella cuando yo no pude estar, o no quise estar. La verdad es que me mantuve alejada durante su enfermedad porque no podía enfrentar mis propios sentimientos no resueltos, mi propia culpa por todos los años de distancia entre nosotras. Nunca había visto a mi madre llorar antes, ni siquiera en el funeral de la abuela. La vista fue tan desconcertante que me acerqué y tomé su mano sin pensar. No espero tu perdón, dijo, haciéndose eco de las palabras de Joaquín de meses antes. Pero necesitaba que supieras que ahora veo lo que no pude ver entonces. Tu abuela tomó la decisión correcta. Y tu padre y yo tomamos tantas decisiones equivocadas. Hablamos durante más de una hora, desempacando décadas de malentendidos y sentimientos heridos. Mamá reveló que su crisis había llegado después de encontrar más cartas y fotografías antiguas mientras limpiaba un armario de almacenamiento, recordatorios tangibles de una relación madre-hija que se había fracturado sin posibilidad de reparación antes de que la sanación fuera posible. La abuela Alba había muerto, todavía esperando una reconciliación que nunca llegó, y esa comprensión finalmente había roto las murallas emocionales cuidadosamente construidas de mamá. ¿Y papá?, pregunté finalmente. ¿Cómo se siente él con todo esto? La expresión de mamá se volvió complicada. Tu padre está luchando. Toda su identidad se basa en ser el proveedor, el protector, el que arregla todo. No puede arreglar esto, y lo sabe. No puede arreglar el problema de juego de Joaquín, ni nuestra rota relación contigo, ni mis arrepentimientos sobre mi madre. Por primera vez, lanzar dinero o autoridad a un problema no está funcionando. Como si fuera invocado por nuestra conversación, papá apareció en la puerta del solarium. Se quedó de pie torpemente, con las manos en los bolsillos, observándonos con una expresión que no pude leer del todo. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó con rigidez. Mamá asintió, y él acercó otra silla, formando un pequeño círculo. Te debo una disculpa, Solana, dijo después de un momento de silencio incómodo. Múltiples disculpas, en realidad. Las palabras eran claramente difíciles de decir para él. Papá nunca había sido de admitir errores o expresar arrepentimiento. Me equivoqué con la casa, con el testamento, me equivoqué al amenazar con acciones legales, me equivoqué al esperar que sacrificaras tu herencia por tu hermano. Cada admisión parecía físicamente dolorosa para él. También me equivoqué en cómo te he tratado en comparación con Joaquín durante mucho tiempo. Me senté muy quieta, apenas atreviéndome a respirar. Este reconocimiento era algo que nunca esperé escuchar. No sé cómo arreglar esto, admitió, luciendo perdido. No sé si se puede arreglar. Yo tampoco lo sé, dije honestamente. Pero reconocer el problema es un comienzo. No resolvimos todo ese día. Años de dinámicas familiares disfuncionales no podían desenredarse en una sola tarde. Pero mientras conducía a la casa de la abuela Alba, mi casa, sentí una cautelosa esperanza que no había estado allí antes. Esa noche, llamé a Joaquín para ponerlo al día de mi visita. Fue sorprendente, concluí después de relatar las conversaciones. ¿Les crees?, preguntó. Sobre querer cambiar, hacer las paces. Consideré la pregunta con cuidado. Creo que mamá tuvo una genuina revelación emocional. Papá es más difícil de leer. Ha dicho las palabras, pero las acciones importarán más. Eso es justo, coincidió Joaquín. Por si sirve de algo, también han sido diferentes conmigo últimamente. Menos permisivos, más honestos. Papá de hecho sugirió que vendiera mi auto para ayudar a pagar mi deuda en lugar de ofrecerse a escribir un cheque. Ambos nos reímos de eso, reconociéndolo como un progreso significativo para nuestro padre. ¿Crees que alguna vez podríamos ser una familia de verdad?, preguntó Joaquín, su voz inusualmente vulnerable. No perfecta, pero funcional, una que realmente se apoya mutuamente de maneras saludables. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero estoy dispuesta a averiguarlo. A medida que se acercaba el invierno, trayendo consigo la temporada navideña, me encontré contemplando una idea que habría parecido imposible meses antes. Después de discutirlo con Joaquín,
envié un mensaje de texto a nuestros padres. ¿Les gustaría venir a la casa de la abuela Alba para la cena de Navidad? Nada elegante, solo familia. Su aceptación inmediata me sorprendió, y así comenzaron los preparativos para una reunión familiar que nunca pensé que sucedería, en una casa que había sido fuente de tanto conflicto pero que ahora podría convertirse en un lugar de sanación. La Nochebuena llegó con una ligera capa de nieve, convirtiendo el jardín de la abuela Alba en un paraíso invernal. Adentro, había decorado con una mezcla de sus adornos y los míos, creando un puente entre el pasado y el presente. La mesa del comedor estaba puesta con su mejor porcelana, pulida hasta brillar. El aroma a pavó asado y canela llenaba el aire, reminiscente de las comidas festivas que ella solía preparar. Joaquín y su familia fueron los primeros en llegar. Su esposa, Adela, a quien solo había conocido un par de veces antes, me dio un cálido abrazo. Sus hijos, Paloma de 5 años y Rico de 3, corrieron inmediatamente a examinar el árbol de Navidad y los regalos debajo de él. La casa se ve hermosa, dijo Adela, mirando a su alrededor con aprecio. Joaquín me dijo lo especial que era, pero al verla ahora, entiendo por qué significa tanto para ti. Gracias por incluirnos, agregó Joaquín en voz baja. Significa mucho. Le apreté la mano. Somos familia. Es donde perteneces. Cuando volvió a sonar el timbre, sentí un aleteo de nerviosismo. Abrir la puerta a mis padres se sintió trascendental, un umbral que se cruzaba en más de un sentido. Estaban en el porche, luciendo inusualmente inseguros, papá sosteniendo un ramo de flores, mamá aferrando un regalo envuelto. La nieve espolvoreaba sus hombros y cabello. Bienvenidos, dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Feliz Navidad. Feliz Navidad, respondieron, entrando en el vestíbulo. Mamá me entregó el regalo, sus ojos observando la decoración, los muebles familiares mezclados con mis propias piezas. La casa se ve preciosa, Solana. Tu abuela estaría orgullosa. La primera hora fue, admitámoslo, incómoda. Tuvimos conversaciones forzadas sobre el clima, las actividades escolares de los niños, mi reciente ascenso en el trabajo. Los fantasmas de nuestro conflicto anterior parecían flotar justo fuera de la vista, no reconocidos pero presentes. La cena en sí fue un punto de inflexión. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de roble de la abuela Alba, ahora extendida con hojas para acomodar a todos, me sentí transportada a las comidas festivas de la infancia en esta misma habitación. La diferencia era palpable, sin embargo, una corriente subterránea de esfuerzo genuino reemplazando la armonía performativa de esas reuniones anteriores. Los hijos de Joaquín proporcionaron una bienvenida distracción, su emoción por la inminente visita de Santa Claus cortando la tensión. Papá, generalmente formal y distante con sus nietos, se arrodilló en el suelo para ayudar a Rico a construir una torre con los bloques que había comprado como regalo adelantado. Después de la cena, mientras Joaquín y Adela me ayudaban a recoger la mesa, mamá se quedó atrás. Regresé de la cocina para encontrarla de pie junto al aparador de la porcelana, sosteniendo una de las copas de cristal de la abuela Alba a contraluz. Recuerdo cuando las compró, dijo en voz baja. Un regalo de bodas de su hermana. Solo las usaba en ocasiones especiales. Encontré el juego completo guardado en el ático, le dije. Parecía correcto usarlas esta noche. Mamá asintió con cuidado, volviendo a colocar la copa. Se giró para mirarme, su compostura desmoronándose de repente. Lo siento mucho, Solana, dijo, su voz quebrándose. Por todo. La puerta de la cocina se abrió de golpe cuando Joaquín regresó por más platos, y luego se retiró rápidamente al ver lo que estaba sucediendo. Mamá y yo nos quedamos solas en el comedor, enfrentándonos a través de años de dolor y malentendidos. Cuando vi estas copas, continuó, señalando el aparador, recordé todas las cenas festivas que mi madre organizaba aquí. Lo mucho que se esforzaba por hacer todo perfecto. Como nada de lo que yo hacía nunca estaba a la altura. Y entonces me di cuenta, su voz bajó a un susurro, de que eso es exactamente lo que te hice a ti. Tragué saliva, sin estar preparada para este nivel de honestidad emocional de mi madre, siempre controlada. Pasé toda mi vida huyendo de convertirme en mi madre, dijo. Y en el proceso, repetí sus peores errores contigo, la crítica, los estándares imposibles, el favoritismo. Joaquín mencionó que has estado viendo a un terapeuta, dije suavemente.
Ella asintió. Después de mi crisis. Ha sido esclarecedor. Doloroso, pero esclarecedor. Me alegro, le dije, y lo decía en serio. Se necesita coraje para mirarse a uno mismo con tanta honestidad. Tu abuela vio algo en ti que yo no vi, admitió mamá. O que vi pero no pude reconocer porque me recordaba demasiado a ella, a la relación que deseaba haber tenido. Vio tu fuerza, tu compasión, tu independencia. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de nuevo, esta vez revelando a mi padre. Dudó, sintiendo la conversación emocional que había interrumpido. ¿Debería volver más tarde?, preguntó torpemente. No, dijo mamá, secándose los ojos. Solo estábamos hablando de Alba. Papá se acercó para pararse a su lado, luciendo incómodo pero decidido. Yo también he estado pensando en ella, en cómo manejamos todo después de que murió. Se aclaró la garganta. Me equivoqué, Solana. Me equivoqué al tratar de tomar lo que ella claramente quería que tuvieras. Me equivoqué al poner las necesidades de Joaquín por encima de las tuyas, como siempre hemos hecho. La admisión, pronunciada en el comedor donde habían amenazado con acciones legales menos de un año atrás, se sintió como el cierre de un círculo. No puedo cambiar el pasado, continuó papá con rigidez. Pero estoy tratando de hacerlo mejor ahora, con ambos. Miró hacia la sala de estar donde Joaquín estaba ayudando a sus hijos a colgar adornos en el árbol. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dije. Tratar de hacerlo mejor en el futuro. Mientras nos reuníamos con los demás en la sala de estar, sentí una sensación de paz que había estado ausente en nuestras reuniones familiares desde que tengo memoria. No todo estaba resuelto. No todas las heridas estaban curadas, pero finalmente estábamos diciéndonos la verdad en lugar de mantener la fachada de perfección que había sido tan importante para mis padres. Más tarde, después de que la familia de Joaquín se fuera a casa y mis padres se marcharan con abrazos tentativos y promesas de llamar pronto, me senté sola en el sillón de lectura de la abuela Alba, ahora mi sillón de lectura. La nieve seguía cayendo afuera de la ventana, cubriendo su jardín de un blanco prístino. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía como un santuario, un lugar donde la sanación había comenzado. No solo para mí, sino para toda mi familia. Pensé en cómo la casa, que se había convertido en un campo de batalla de resentimiento y derecho, se había transformado en un lugar de reconciliación. La abuela Alba sabía lo que hacía cuando me la dejó. Quizás incluso había esperado que su último acto finalmente trajera sanación a las fracturas familiares que había observado pero que nunca pudo reparar en su vida. El camino a seguir no sería fácil. El cambio real rara vez ocurre de la noche a la mañana. Mis padres probablemente volverían a caer en viejos patrones a veces. La recuperación de Joaquín tendría contratiempos. Mi propia tendencia a ceder en lugar de confrontar necesitaría una vigilancia constante. Pero por primera vez, sentí la esperanza de que pudiéramos construir algo nuevo a partir de las piezas rotas de nuestras relaciones familiares. El mayor regalo que la abuela Alba me había dado no era la casa en sí, sino la oportunidad que creó para que yo encontrara mi voz, para mantenerme firme en mi propio valor. Al defender lo que era legítimamente mío, había descubierto una fuerza que nunca supe que poseía. Y paradójicamente, solo cuando me negué a sacrificar mis propias necesidades, la sanación genuina se hizo posible para todos nosotros. En la quietud de esa noche de Navidad, me hice una promesa a mí misma y a la memoria de la abuela Alba. Continuaría nutriendo tanto el hogar físico que me había confiado como la fuerza recién descubierta que había encontrado dentro de mí. Mantendría límites saludables mientras dejaba espacio para la reconciliación. Honraría su legado viviendo auténticamente, sin disminuirme para mantener la paz ni endurecer mi corazón contra la posibilidad del perdón. Mientras miraba el jardín cubierto de nieve donde las flores de primavera volverían a brotar en unos meses, comprendí la lección más profunda de este año difícil. A veces, lo más amoroso que podemos hacer, tanto por nosotros mismos como, en última instancia, por los demás, es mantenernos firmes. Al negarnos a perpetuar patrones poco saludables, creamos la posibilidad de un cambio y una sanación genuinos. La herencia que realmente importaba no era la casa ni la cuenta de ahorros, sino el coraje para decir no cuando fuera necesario, y la sabiduría para reconocer cuando decir sí vuelve a ser posible.
La abuela Alba me había dado ambas cosas, y al hacerlo, finalmente había vuelto a unir a su fragmentada familia, reunida alrededor de su mesa una vez más. ¿Cuál fue tu conflicto familiar más desafiante y cómo encontraste la fuerza para defenderte? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Si este viaje para encontrar mi voz y sanar heridas familiares resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de transformación y crecimiento. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Y recuerda que a veces los límites más difíciles de establecer son los que, en última instancia, traen la mayor sanación.